tal, amigo? Muy buenas noches. Estamos aquí en su programa de Frente a Tabasco, un programa que puede ver en vivo los días lunes y jueves, al día siguiente las repeticiones y desde luego por XBX y en www.canaltvx.com y desde luego también www.comxbx.com. Desde luego mandamos nuestros saludos a los analistas habituales que el día de hoy se encuentran en eventos diferentes y desde luego con nuestro afecto de siempre el ingeniero Moisés Lutzow, el director general que se encuentra exactamente en la Ciudad de México con la Semana de la Radio, el cual ha sido invitado, y desde luego nuestro saludo a Liceo Feliciano Calzada Padrón. Vamos a tratar esta noche algunos temas de Frente a Tabasco, temas de análisis político, temas de corte local sobre todo, de temas que están en la opinión pública, como es el caso que tenemos de que el día de hoy pues nuestro querido tabasqueño controvertido, algunos consideran un agente pues muy necio, otros que es un agente perseverante, nuestro gran querido Andrés Manuel López Obrador, que desde luego inició el día de hoy con su famosa forma de lograr atraer la simpatía de muchos tabasqueños a través de el caso de estar enfrentándose sobre todo a la gran problemática que se tiene de la Comisión Federal de Electricidad, donde bueno, recordemos que esta situación de esta lucha de carácter civil en la que muchos tabasqueños desde hace mucho tiempo se declararon en resistencia, y pese a que ha habido pues ya creo que muchos esfuerzos de parte de el gobierno, tanto de el PRI como de el PRD, pues resulta que hasta ahorita no tenemos una solución, y bueno, pues se han dado alternativas en estos años de lucha y de esfuerzo, y ha habido siempre la controversia de que unos consideran de que ya se debe de perdonar por completo la deuda, y hay otros que consideran de alguna manera que no puede ser que se dé el no pago, porque bueno, también hay una parte que dicen no es justo que quienes de una u otra manera siempre han cubierto sus respectivos pagos y se encuentran en orden, pues no puede ser que muchísimos tabasqueños pues simplemente opten por algo, lo que se le llama no pagar sus servicios que se da por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pues resulta que en un claro enfrentamiento que hace Andrés Manuel López Obrador, prácticamente un enfrentamiento al Estado, y que además para muchos es el inicio de una campaña política nuevamente que va por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en el que, bueno, pues como se han dado en las dos ocasiones anteriores, en el 2000, en el 2006, en el 2006-2012 y ahora rumbo al 2018. Todavía recordemos que en el 2006 estuvo compitiendo cuando Roberto Madrazo, en este caso posteriormente también dos tabasqueños que se disputaron y que lamentablemente, bueno, pues no se pusieron de acuerdo, y ni Madrazo ni Andrés Manuel lograron su objetivo, y sí, en este caso, el PAN, primero con Fox y posteriormente con Felipe Calderón, pues han logrado la presidencia de este país, y donde Andrés Manuel en las dos ocasiones que ha participado, bueno, pues recordemos que en la primera ocasión estuvo mejor
porque bueno, en el 2012 ya con Peña Nieto, pues resulta que Andrés Manuel ganó en 8 estados de la República, sobre todo en el sureste del país, y en el caso de 2006, donde hubo mayor competencia con Felipe Calderón, bueno, pues ya Andrés Manuel había ganado 16 estados de la República. Prácticamente, inclusive fue una situación electoral inédita porque estuvo mucha competencia Andrés Manuel. Hoy todos los medios de comunicación y los analistas consideran, de acuerdo a las encuestas, que Andrés Manuel se encuentra exactamente en la cúspide de la posibilidad de llegar a ser el presidente de este país. Hay quienes realmente consideran que es difícil que pueda lograrlo, porque si cuando estaban todas las izquierdas unidas, estaba prácticamente el PRD había logrado aglutinar a todos los partidos políticos y a todas las inconformidades sociales, pues no logró sus objetivos el PRD de alcanzar la presidencia de la República, y sobre todo porque en el norte del país, pues el PRD no logró tener la presencia necesaria, e incluso recordemos que en el caso del sureste, por ejemplo, Yucatán, pues el PRD no ha permeado, ahí hay mucha fuerza entre el PAN y el PRI. Y en el norte, bueno, pues recordemos que Baja California, Chihuahua e inclusive Monterrey y Nuevo León, bueno, son estados que muy difícil para que tenga la presencia el PRD, Guanajuato, Querétaro. Entonces ahí son zonas netamente panistas. Y si el PRD en sus tiempos no fecundó esa semilla para que tuviera una presencia suficiente de alcanzar la presidencia de la República, pues ahora que el PRD se fracturó a raíz de que Andrés Manuel abandonó este barco partidista y que forma su partido político Morena, pues ya se antoja más complicado para que pueda lograr Andrés Manuel la presidencia de la República, según se hace la pregunta muchísimos analistas de este país. Solamente que Andrés Manuel pues tuviera la posibilidad, y bueno, pues ahí también va a depender mucho de él, que pueda lograr atraer nuevamente a mucha fuerza de izquierda, pero de la forma en que viene tratando a los perredistas. Recordemos que Andrés Manuel siempre ya ha establecido que se fue precisamente del PRD porque aquí, en este partido, dice ya el PRD, pues hay prácticamente muchos corruptos que están en este partido. Y bueno, pues además trae sus diferencias Andrés Manuel muy fuerte, incluso pues con los gobiernos. Para el caso del DF, con Mancera, tiene problemas incluso con otro gobernante que está en Morelos. Y en Tabasco, bueno, pues en Tabasco también ha habido una gran diferencia que ha tenido con el gobernador Arturo Núñez, y en la que incluso ha sido una crítica muy fuerte. Sin embargo, llama la atención que el día de hoy, que arrancó Andrés Manuel en una gira por Tabasco, pues haya asistido, por ejemplo, a la universidad. Y todos se preguntan, bueno, para que Andrés Manuel haya pisado tierras universitarias, pues tuvo que haber logrado de alguna manera, pues quizás el permiso, en este caso de alguna autoridad, y no creo que la universidad en materia de este tipo de carácter político pues pueda manejarse a su libre albedrío. Tal vez los estudiantes, la parte catedrática, es decir, los maestros, pues tengan sus concepciones plurales, pero creo que en el caso del rector, pues bueno, pues tiene ahí que ver mucho con el gobierno, que es quien finalmente pues otorga los subsidios para que nuestra universidad pues pueda tener su trabajo y realizar sus proyectos de carácter investigación y desarrollo universitario. Entonces,
creo que ahí hay sospecha si se tuvo, en este caso, pues la venia del gobernador para que ya Andrés Manuel pueda nuevamente entrar a Tabasco y bueno, pues seguramente hubo alguna negociación o por lo menos ya se dieron cuenta de la necesidad de estar juntos para enfrentar seguramente en el 2018 a la posibilidad de que el PRI pueda volver al poder. Sin embargo, también, bueno, pues es imposible que tengamos un gobierno, un gobernador que pueda quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, si el gobernador ha logrado llevarla bien con el gobierno federal, con el presidente de la República, Peña Nieto, pues también se antoja que no puede ser que esté del lado de Andrés Manuel, quien ha declarado prácticamente la guerra desde hace buen rato al gobierno de Peña Nieto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién engaña si se da el caso con el gobernador? Si está engañando a Peña Nieto o está engañando a Andrés Manuel, o realmente no está sucediendo así, sino que en verdad sí existe un problema político entre Andrés Manuel. Entonces, el día de hoy, pues amigo, Andrés Manuel, pues ya dio inicio aquí para 20 unidades, le dio el visto bueno, que estas unidades, estos vehículos se encargarán supuestamente de evitar que la Comisión Federal de Electricidad pueda irrumpir en los hogares de muchos tabasqueños que están en resistencia civil, pero incluso habla ahí que se va a reconectar el servicio, lo que, bueno, pues es un delito federal. Quien estén en esta situación haciendo esto, pues van a entrar a un delito federal y seguramente habrá una respuesta por parte del gobierno federal. Seguramente, pues a lo mejor muchos terminen en la cárcel, porque bueno, pues hay una ley específicamente que habla de ello. Y Andrés Manuel, pues él está buscando su situación netamente política. Yo pregunto, amigos, quienes nos escuchan y nos ven, ¿ustedes creen que Andrés Manuel, donde vive, no paga su luz? Por favor, él prácticamente ha utilizado esta bandera para que muchos tabasqueños estén en esta situación. Pero él, de manera personal y familiar, pues no está en ello. Él no está en resistencia civil. Él está cubriendo los pagos respectivos. Él está viviendo en la Ciudad de México sin problema alguno. Si no pagara, pues seguramente no tendría en este caso luz. Entonces yo creo que aquí sería muy importante de que, bueno, pues no vaya a ocurrir como cuando se dio la famosa marcha a la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel, bueno, pues a muchos tabasqueños que le acompañaron en esa histórica cruzada en la que llamó en pro el éxodo por la democracia. Recordemos que, bueno, pues muchísimos tabasqueños sí en verdad se lanzaron la caminata hasta la Ciudad de México, mientras que Andrés Manuel, pues muy cómodamente, bueno, pues resulta que viajaba y un rato se iba a la Ciudad de México y bueno, pues de esa manera se hicieron muchísimas negociaciones que con el tiempo nos enteramos que el propio Camacho Solís, quien era en este caso el gobernante de la Ciudad de México, el regente, era quien financiaba los movimientos del PRD cuando los dirigía Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que, bueno, pues Andrés Manuel andaba en la Ciudad de México, en las gestiones que hacía para ponerse de acuerdo con líderes políticos, y bueno, hubo un accidente automovilístico donde murieron muchos tabasqueños ahí, y bueno, pues eso fue un costo, como decía mucho, bueno, que nos ocasionó pues lamentable dolores, quienes de una u otra manera tenían relaciones con esas gente, ¿no?
Entonces, bueno, pues ojalá y en este enfrentamiento que está dando Andrés Manuel, en la que, bueno, pues muchos dicen quiere regalar luz, pero sin embargo había que ver en qué va a terminar esta situación. Pero creo que los tabasqueños necesitamos alternativas, soluciones, no enfrentamientos. Creo que Tabasco lleva ya prácticamente los últimos 30 años en la que los enfrentamientos internos no han permitido que Tabasco crezca. Para el país entero, bueno, pues Tabasco significa problemas políticos, para el país significa atraso, para el país significa corrupción, de que mucho se dice Tabasco nadando en tanto petróleo, con tantos recursos que le ha otorgado a la federación, y sin embargo, otras entidades con menores presupuestos están en mejores perspectivas de desarrollo. Tabasco, lamentablemente, no ha podido sacudirse ese yugo político que está por encima de un proyecto de desarrollo que logre que los tabasqueños puedan prosperar. Lamentablemente, insisto, Tabasco sigue en esa situación y en esa encrucijada de no poder tener la gente aptas, la gente competitiva que pueda sacar un gobierno y dé la cara por los tabasqueños. Los últimos dos gobiernos, particularmente el anterior y este, han tenido demasiadas quejas y críticas por parte de los tabasqueños. Hay muchos gritos de corrupción de los gobernantes, de que no se sanciona, de que no se castiga, no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos y además en la falta de información que ha ocasionado lamentablemente el descrédito de ambos gobiernos. Este gobierno que prometió mucho, el gobierno de Arturo Núñez, que se tenía la esperanza para muchos de que iba a mejorar, lamentablemente la percepción ciudadana es que las condiciones están peores que antes. Y bueno, pues hoy nos enfrentamos nuevamente los tabasqueños en este inicio de Andrés Manuel ya como presidente nacional de Morena. Recordemos que el sábado pasado, pues sin competencia, no tuvo ningún rival o ningún valiente que se atreviera a estar en contra de Andrés Manuel. Y bueno, pues y simularon ahí que Andrés Manuel por un proceso se anota simplemente él y queda como presidente nacional de Morena. ¿Por qué? Esta es una jugada política, porque resulta que ya se dio por parte de los partidos políticos, el PAN, el PRI y los partidos que están antagónicos a Andrés Manuel y que ven que Andrés Manuel pues a nivel nacional sigue caminando, lleva más de 20, 30 años dicen caminando y haciendo prácticamente campaña política y que bueno pues tanto que se critican las campañas adelantadas y Andrés Manuel no ha frenado su activismo político y ha seguido firme en esto y obviamente ahora que están saliendo las primeras encuestas, faltando todavía prácticamente 2 años y medio de candidaturas, ya Andrés Manuel lleva una gran avanzada y va en primer lugar en las preferencias políticas de este país según encuesta. Entonces, como ya dijeron que se está estudiando la posibilidad de una reforma electoral, una nueva reforma. Recordemos que el año pasado pues ya hubo una reforma electoral de Peña Nieto o propuesta del gobierno de Peña Nieto conjuntamente con todas las reformas que se implementaron en el Senado, ahora con la reforma energética, la reforma de educación y bueno, pues resulta que la reforma de Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, pues no han sido suficientes. Todavía, según se dice, hay lagunas.
nuevamente los políticos están prácticamente viciando, violentando y no siendo legales en el trabajo de el ejercicio de la política. Andrés Manuel ha transgredido todo esto y bueno, dicen vamos a hacer una reforma, ya se está planteando una reforma, pero además no tan solo la reforma para impedir que Andrés Manuel siga en los medios o que los dirigentes o los políticos utilicen el recurso que tienen los partidos políticos, que utilizan sus espacios para hacerse publicidad personal, sino que en este caso están en franca campaña política y dicen, bueno, pues vamos a frenar, según se dice, una nueva reforma, vamos a frenar los avanzados, como el caso particular de Andrés Manuel, pero además se está hablando de que se pueda dar, como se da ya en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, la segunda vuelta electoral para que quien no obtenga el consenso del 50+1 en una elección, bueno, pues México se vea en la posibilidad de llevar a cabo una segunda vuelta electoral, donde ya nada más quedarían, para el caso que se diera una reforma, pues 2 contendientes, 2 gentes nada más participarían, que sería quien ocupe el primero y el segundo lugar. Y todos los demás partidos, pues se tendrían que sumar a cualquiera de ellos. Eso sería una reforma política nueva para este país. Y bueno, pues lo más sustantivo de ello es evitar que el propio Andrés Manuel siga en campaña. Pero bueno, reitero mucho, Andrés Manuel está en las preferencias políticas, está en este momento en primer lugar y arrancó en Tabasco su campaña tratando de enfrentar al Estado y tratando de que ahora con este movimiento nuevo de resistencia civil, ahora de tratar de reconectar el servicio a los morosos, a quienes no han pagado su luz, bueno, pues yo creo que ahí estamos hablando de que habrá un enfrentamiento que seguramente tendrá consecuencias. No va a frenarse nada más ahí y no crean que la Comisión Federal pues va a decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues yo creo que habrá enfrentamiento y el gobierno, en este caso federal, pues tendrá que hacer uso de su fuerza pública si es necesario para que se haga respetar, en este caso, la ley. Vamos a ver en qué termina esta situación. Por cierto, también podemos comentar ahí a quienes nos escuchan y nos ven en nuestro programa de Frente a Tabasco, que también tenemos ya prácticamente la comparecencia de 10 funcionarios quienes van a participar en el Congreso del Estado y van a comparecer. Esta comparecencia es una especie de una glosa, por llamarle de una manera, donde ya el gobernador del Estado dio su informe de gobierno y desde luego los diputados van a, de manera ya específica y particular, tienen dudas de muchas cosas que se dieron en el informe, o cuando el gobernante nada más informa de manera muy general. Pero por ejemplo, puede informar el gobernador en término general del caso de salud, pero si existen cosas particulares, preguntas, dudas, bueno, pues es necesario que acudan en este caso el titular del área para que puedan los diputados hacer las preguntas. Ahí ya se dio un problema porque, bueno, los diputados declarados independientes, es decir, los que ya no simpatizan con un partido o se han declarado independientes por ello, pues resulta que nada más tendrán derecho, según este modelo que se implementó en la Cámara de Diputados, pues el único derecho es a que solamente harán una sola pregunta. No habrá para más. Ahí está generándose un problema, porque yo creo que si queremos que las cosas en Tabasco puedan marchar bien, bueno, pues yo creo que no hay por qué poner
argollas o ponerle grilletes a los diputados para que quien considere que es necesario desahogar cosas, bueno, pues se le pregunte a los funcionarios. Entonces quedaron 10 funcionarios que a partir de diciembre, del día 8 de diciembre, van a iniciar la comparecencia. Cabe aquí los únicos que, pues, en los que había muchos problemas y finalmente no estarán compareciendo es el de Administración y el de el secretario de Comunicaciones y Transporte. Lamentable para el caso de los diputados que no comparezca el llamado secretario de Administración, porque bueno, recordemos que en esta precisamente área pues han habido muchísimas acusaciones. Ahí está en el caso de los vehículos que fueron usados siendo propietarios ya quienes pidieron sus vehículos y resulta que Administración los había otorgado a particulares o a criterio, en este caso del propio secretario. Y bueno, pues ahí lamentablemente no va a comparecer el secretario de Administración, un agente que, bueno, pues que no es tabasqueño, él es del DF, es una propuesta en este caso de, al parecer, del hijo del gobernador de Tabasco y resulta que es quien lleva la administración porque viene exactamente con Ahmed Ramos desde hace buen rato. Ellos vienen trabajando juntos y cuando se fue Ahmed Ramos de Administración y pasó a Finanzas, bueno, pues ahí ellos ya están ahí haciendo y cubriendo esa parte. Es, dijéramos, uno mismo en dichas áreas. Y quienes van a comparecer a partir del 8 de diciembre son los titulares, primero en la Secretaría de Gobierno, en este caso, bueno, pues ahí vamos a ver los asuntos netamente, los problemas que se han dado de carácter político, la situación que, bueno, pues de los acuerdos que no se han podido cumplir por parte de los partidos, ya no hay, los partidos políticos ya no tienen esos acuerdos que se hablaba de esa mesa política, donde se iban a tratar temas relevantes y bueno, ahí se perdió, seguramente ahí. Desde luego el titular de Seguridad Pública, para que nos explique a los tabasqueños qué ha pasado con los famosos drones, qué ha pasado en este caso con las famosas cámaras que se instalaron y que hasta la fecha pues no han dado los resultados esperados, porque Tabasco sigue ocupando los primeros lugares en materia de inseguridad. Para todos nos ha quedado muy clarito de que no se dan los resultados. Por más que se cambió el titular de esta área, bueno, pues todavía entre sábado y domingo, recordemos, acaban de matar lamentablemente a unos agentes de tránsitos, funcionarios públicos. Ya la situación se torna cada vez más difícil porque por todos lados la gente siente miedo, temor y en todos los lugares donde uno va se habla de la inseguridad. Un tema prácticamente obligado en cualquier evento, la inseguridad que priva en Tabasco. Pues a ver qué nos dice el de Seguridad Pública y qué nos va a informar al respecto. Desde luego también el titular de Salud, que siguen habiendo quejas en la materia. Se dice que todavía sigue persistiendo el problema de medicina, el abandono a mucha infraestructura porque no se le da el mantenimiento adecuado, se habla de corrupción. Entonces aquí seguramente, bueno, pues ahí vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar y cómo va a explicar el titular de Salud las acusaciones que han hecho los diputados Maite Daud, Rosalinda López Hernández, Mario Yergo, y en torno a acusaciones de corrupción en materia de salud.
pues vamos a ver qué explicación nos puede dar el titular de esta área. También desde luego va a participar en esta comparecencia la Secretaría de la Contraloría para ver qué ha pasado, por ejemplo, con todos los funcionarios que supuestamente debieran estar inhabilitados y sin embargo no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado con los funcionarios que fueron acusados de la anterior administración y no se pudieron pues comprobar nada? Desde luego también va a participar el de Desarrollo Económico y Turismo para que, bueno, pues también expliquen, por ejemplo, pues cómo se dio el caso del Convenciones, cómo se están dando ahí los gastos que se dan, por ejemplo, en materia de turismo y en materia de desarrollo, donde, bueno, pues no se ha podido vislumbrar un panorama alentador para Tabasco. Habrá también comparecencia del secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Recordemos que ya hay un nuevo titular, antes estaba Manuel Ordóñez Galán, que bueno, pues tuvo que dejar el área porque, bueno, pues su hijo hizo público declaraciones y que, bueno, pues fue un gran audioescándalo en torno a lo que él considera que los gobernantes de Tabasco pues están haciendo mal uso del erario público, y como fue acusado este caso y fue prácticamente publicitado ampliamente a través de las redes, bueno, pues no le quedó más remedio que a Manuel Ordóñez Galán pues abandonar el área de ordenamiento territorial y obras públicas. Y sin embargo también nos queda la duda, ¿dónde están las grandes inversiones y los miles y miles de millones de pesos que supuestamente se iban a dar en materia de obra pública? Pues yo creo que el nuevo titular tendrá que explicárnoslos en la Cámara de Diputados cuando los diputados puedan hacerle las preguntas en dicha comparecencia. Por supuesto tendremos el caso de la comparecencia del titular de Planeación y Finanzas. Ahí también pues hay una gran responsabilidad de Ahmed Ramos, quien llega a esta área con grandes acusaciones que se dan ahí, y resulta que, imagínense, el anterior secretario de Finanzas pues lo quitaron después que dijeron que había muchos reconocimientos y méritos, y cuando estaba prácticamente en su mejor esplendor el titular de Finanzas, dicen, señores, pues vamos a cambiarlo por un funcionario que los tabasqueños estaban acusando y señalando de irregularidades. Y bueno, pues llegó Ahmed Ramos a ser el secretario de Finanzas. Él va a comparecer también ese día. El titular de Educación, con todos los problemas que se dan en esta área, que tampoco ha terminado el conflicto en educación. Tabasco no ha podido ocupar los lugares que se espera en la materia. Desde luego, aquí queda algo sí que es importante comentar. Podríamos criticar mucho en educación, pero tampoco sería justo señalar que este es un problema de 3 años. El caso de educación, bueno, pues había que analizarlo desde una visión de que para que Tabasco obtenga los mejores promedios en sus jóvenes, en sus educados, bueno, pues también se requiere, sinceramente, pues un trabajo de años, de un trabajo con metas, un trabajo que, bueno, pues solamente lo vamos a ver pues con el transcurso de los años. El caso de educación, bueno, pues lo que se puede criticar tal vez es que todavía existe por parte del área pues esa famosa caja de Pandora, donde, bueno, pues cuántos maestros sin dar clases siguen cobrando, cuántos maestros tienen 2 y 3 plazas, y bueno, habiendo
tantos jóvenes egresados de la licenciatura en educación y bueno, pues simplemente no han tenido la oportunidad de obtener una plaza. Y bueno, y aparte de los problemas ahí que se tiene en educación, sería bueno ahí también pues que se hagan las preguntas respectivas. También estará desde luego compareciendo el titular del Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Pedro Jiménez León. Habría que ver, por ejemplo, qué situación guarda el campo. Así como, bueno, pues el fiscal general del estado. Aquí, entonces yo creo que pues había que ver también qué ha pasado con todos los graneristas que han sido acusados y bueno, pues la Procuraduría o el caso del fiscal ahorita llamado fiscal, pues no ha podido resolver. Tenemos en la línea, desde luego, desde la Ciudad de México, al ingeniero Moisés Lucho, que nos va a informar prácticamente, nos va a explicar más o menos lo que está pasando ahora que está allá en la Semana de la Radio. Ingeniero Moisés, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto, licenciado. Muy buenas noches. Pues efectivamente nos encontramos en la Ciudad de México. Hoy empezó la Semana de la Radio y estamos asistiendo. No sé si me escuchan. Bueno. Sí, ok, estamos escuchando. ¿Y qué está pasando? A ver cómo estuvo, ¿nos podía comentar algo? Bueno, pues fíjate que precisamente la inauguración de la semana estuvo a cargo del secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong, y habló sobre el tema de esta semana de radio es precisamente la libertad de expresión. Por supuesto, él habló de la importancia de la libertad de expresión y el énfasis que el presidente Peña Nieto ha puesto precisamente en la libertad de expresión. Otro de los temas que tocaron, porque nos ofreció una conferencia también el nuevo presidente del PRD, el doctor Basabe, quien curiosamente, fíjate qué curioso, y se lo hice ver, por cierto, él hablaba de que cómo es posible que el gobierno quiera controlar al Congreso o quiera someter a la prensa. Y digo, pues me parece muy raro, ustedes en el PRD, como de costumbre, ven siempre la paja en el ojo ajeno y no están viendo lo que pasa con los gobiernos perredistas. Y le puse el ejemplo muy claro de lo que está pasando en Tabasco con el gobernador corrupto de Arturo Núñez, sino de hecho controlando al Congreso, presionando a la prensa, comprando a la prensa, y amenazando a aquellos medios como nosotros que nos atrevemos a decir la verdad. Obviamente no le quedó más que decir que él desconocía el caso de Tabasco. Claro, lo que no les conviene, obviamente es algo que lo desconocen. También tuvimos una plática del senador Carlos Puente, del Partido Verde, quien también habló en el mismo sentido de la libertad de expresión y tocó un tema muy importante de una iniciativa que ha presentado el Partido Verde precisamente con respecto a los spots de radio de los partidos políticos, que como todos sabemos, esos spots no son pagados a las estaciones de radio, todos esos spots que se pasan de los partidos políticos no se pagan, sino que son, digamos que los radiodifusores lo dan gratuitamente como una contraprestación a la concesión. Sin embargo, obviamente, el malestar de los radiodifusores es de que te obligan a pasar en horarios muy determinados ciertos spots que muchas veces no tienen nada que ver con los partidos, sino que se dedican a atacar a los partidos contrarios o de plano a hacer propaganda personal, como el caso de López Obrador que está sucediendo ahora. La propuesta del Verde a mí me parece muy interesante porque propone el Verde que en lugar de que sean spots los que se le regalen a los partidos políticos, se hagan debates entre todos los partidos políticos. Y el partido político que quiera comprar publicidad en spot, pues que lo compre. Porque es verdaderamente increíble que si tú estás pasando un programa, por decir algo, en nuestro caso un programa que a lo mejor va dirigido a las mujeres,
y de repente a fuerza tienes que pasar un spot político. Entonces, el público que esté escuchando nuestro programa no le interesa en ese momento oír nada de política, y por fuerza lo tenemos que pasar. Esa es una propuesta que a mí me parece muy interesante. La semana de radio pinta para que sea muy interesante, porque el tema de la libertad de expresión, que por cierto es un tema que nosotros hemos defendido siempre a capa y espada, sobre todo en nuestra estación ahí en XHDX. Por otro lado, bueno, comentarte con respecto a lo que hizo Andrés Manuel ahora con lo de Morena, que compró camionetas para reconectar a los que no paguen luz, pues a mí se me hace un contrasentido. A mí se me hace que realmente es pura demagogia, por supuesto, el pretender, el seguir inculcando en la gente la cultura del no pago, es decir, usar un servicio pero no pagarlo. A mí se me hace que eso es algo totalmente indebido, que no es nada democrático y que va en detrimento incluso de la misma población. Como hemos comentado en muchas ocasiones, el famoso movimiento de la resistencia civil en Tabasco empezó no porque Andrés Manuel quisiera defender a los que no pueden pagar la luz. Recordemos que Andrés Manuel lo que empezó para pedir que la gente no pagara la luz era como una venganza, porque según él no lo habían dejado llegar a la gubernatura del estado de Tabasco, y lo que él manejaba era una venganza. En ningún momento estaba pensando Andrés Manuel que esto fuera porque la gente no puede pagar la luz que consume o porque las tarifas estaban muy altas. Esto obviamente con el tiempo se convirtió en una bandera electoral, porque es muy fácil comprar votos diciendo que ya no se tiene que pagar la luz. Esa es una bandera falsa, es una manera de engañar a la gente, es una manera de inculcar a la gente que consuma algo y que no lo pague. Es como si fueran todo mundo a las gasolinerías, que les cargaran el tanque de gasolina y que no la pagaran, aduciendo que el precio está muy alto de la gasolina, por ejemplo. O que vayan al súper o que vayan al mercado, que consuman los productos y que tampoco los paguen, ¿no? No podemos caer en ese tipo de demagogias, de política barata, y que realmente eso no beneficia en nada a la gente. Son puras mentiras, es una manera de comprar votos, es un contrasentido realmente todo eso, Darío. Ingeniero, hacía los comentarios sobre el tema y señalaba de que ¿acaso Andrés Manuel en la Ciudad de México, donde vive, no pagará luz? Pues por supuesto que ellos no están tontos, por supuesto que ellos sí lo pagan, y todos aquellos que promueven de que no se pague la luz, ellos sí lo pagan para que no se las corten. Bueno, algunos, otros obviamente están usando, pero ese movimiento de la resistencia civil de no pagar la luz es simplemente un movimiento electorero, netamente electorero, como todas las mentiras que se las pasan diciendo. Y ahora se pelea el PRD y ahora Morena, se pelean la paternidad de un programa que es tristemente célebre, como el no pagar la luz, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo que la tarifa eléctrica tiene que revisarse. Yo estoy de acuerdo que en el caso de Tabasco las tarifas eléctricas están muy altas, sobre todo en la época de calor, pero de eso a que no se pague lo que se consuma, creo que hay una gran diferencia y hay un gran abismo. Pues así es, ingeniero. De hecho, algo risible es que el propio delegado del PRD aquí en Tabasco, pues inclusive ya acusó a Andrés Manuel de que lo que está haciendo con el caso de las camionetas de resistencia civil es un acto netamente electorero. Increíble, ¿no? Y contradictorio de que ahora ya tengamos estas acusaciones cuando, bueno, pues el PRD en sus tiempos de inicio de Andrés Manuel fue quien propició todos estos movimientos. Ahorita como ya hay pleito de paternidades, pues ya resulta que el propio PRD acusa a Andrés Manuel
de ser eventos de carácter electorero. ¿Cómo ve? Pero esto abiertamente, por supuesto, es un evento electorero, es una compra de votos, es engañar a la gente diciéndole, si votas por nosotros no tienes que pagar la luz. Eso, por supuesto, el dinero público que están usando, que les dé el erario para que subsista su partido, porque también vamos a partir de la base que ese es un partido que tiene dueño. El dueño de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador. No están haciendo política, lo que están haciendo es comprar votos, una compra de votos fácil, pero sin hacer política de altura. Y yo creo que lo que necesitamos, y no solo en Tabasco, sino en todo el país, es hacer política de altura y que se debatan los temas importantes para la ciudadanía, que verdaderamente traiga beneficio a la población. Qué bueno, ingeniero, pues pues yo agradezco mucho ahí que se haya comunicado con nosotros ahí para informarnos de esta invitación que, bueno, pues qué bueno que a nivel nacional están reconociendo esta estación y desde luego pues le hayan invitado para estar, como dice ahí, un evento de carácter nacional y en donde se está tratando sobre todo el tema de la libertad de expresión y el tema ahorita que tiene que ver igual con los medios, como es el caso de, bueno, pues si se va a comprar por parte de los partidos políticos dichos espacios o si en su caso, pues, ¿qué van a hacer con quienes utilizan los espacios para publicidad personal? Así es, y hay un movimiento muy fuerte entre todos los radiodifusores del país, precisamente para apoyar esta iniciativa del Partido Verde, en el sentido que el tiempo que regalen los radiodifusores no se usen como spots para atacar a otros partidos, sino que se use para organizar debates y que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar la postura con respecto a un tema específico de cada partido político y así el electorado pueda poder escoger entre el mejor programa de cada partido. Es decir, que se use como debate y no que se use como promoción personal para una sola persona. Pues qué bueno, ingeniero, pues aquí le esperamos para que podamos tocar todavía dichos temas en este programa que viene el próximo lunes. Y bueno, el próximo jueves, si Dios quiere, estaremos ahí en el programa, licenciado Uldárico. Yo le agradezco mucho que esté usted ahorita ahí en el programa, dirigiendo el programa. Y bueno, también ya comentaremos las comparecencias. No sé qué día le toque la comparecencia al flamante secretario de Salud del Estado de Tabasco. Pues ya a partir del día 8 de diciembre arrancan. Y porque será muy importante saber cómo van a esconder todas sus tropelías y corrupciones de casi todos los secretarios, pero en particular del secretario de Salud del Estado de Tabasco. Ok, tenemos prácticamente entonces del 1 al 8 de diciembre, corrijo ahí, del 1 al 8 de diciembre será la comparecencia. Arrancamos iniciando diciembre y van a terminar el día 8. Perfecto. Pues acá le esperamos, ingeniero. Un saludo para todos, por supuesto, y un saludo para la audiencia. Y desde acá les digo que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchas gracias, Uldárico, muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a la familia de X que colabora con nosotros y que está ahí pegado al cañón. Ok, pues un saludo, ingeniero, y aquí le esperamos. Muchas gracias. Pues aquí tuvimos ahí prácticamente al ingeniero Moisés Dagduc, que desde la Ciudad de México nos hacía ahí ya los comentarios de la invitación que le hicieron a nivel nacional para participar en la Semana de la Radio en México, en donde estuvo el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, y se trataron temas que, bueno, pues hoy están en la boca de todos los políticos y en el gran debate de los medios de comunicación en cuanto a nuevamente a la regulación que se pueden hacer
con respecto a los espacios que se otorgan a los partidos políticos y en la que, bueno, pues dicen, va directo. Andrés Manuel López Obrador lo hace para uso personal y para hacerse campaña rumbo al 2018. Hoy que ya el tabasqueño pues sienten que va avanzando, pues resulta que dicen es necesario que se considere la regulación de estos medios. Entonces ya para prácticamente por los tiempos que tenemos aquí y bueno, ya faltando pocos minutos, aquí nada más habré de comentarle que bueno, pues resulta que ya se pidió, en el diputado están pidiendo la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a los municipios de Jonuta y Macuspana. Recordemos que propios diputados del PRD están ya hablando de que sea necesario una auditoría a estos municipios porque, bueno, pues hay visos de que hay mucha corrupción o en los 3 años, pues las cosas no se vieron bien en estos municipios, Jonuta y Macuspana. Macuspana lo ganó el PRI y en el caso de Jonuta lo ganó el Verde Ecologista. Es decir, gobernaba el PRD estos municipios y pues parece que la ciudadanía no les gustó la forma en que estaban gobernando o no vieron, dijéramos, muy claro qué pasó con los recursos públicos que se dieron y bueno, pues castigaron a los municipios, a los partidos que gobernaban. Entonces ya ahí al respecto. Y finalmente comento ahí de que la semana pasada, bueno, pues resulta que el caso de Jorge Montaño, el magistrado que fue desaforado por parte de los diputados del PRD, después de que se aprobó la anulación en el municipio de Centro, bueno, pues todo indica que por venganza política, bueno, pues fue desaforado Jorge Montaño y que, bueno, pues se hizo un gran escándalo en todos lados, como se escandalizó todos los casos de corrupción en la época de Andrés Granier. Y bueno, pues hoy vemos que todos han quedado libres y Jorge Montaño se presentó amparado ante el Ministerio Público y parece ser que ya no es acusado de delito grave, por lo tanto no será detenido. Es decir, tanto escándalo que se ha hecho, pareciera que lo que intentan quienes están haciendo este trabajo de teatro político es tratar de que, bueno, pues la gente se entretengan en banalidades y no estemos hablando de los temas torales que tienen que ver con el estado de Tabasco, para que no nos estemos dando cuenta de los problemas que tenemos en seguridad, en salud, en el desarrollo económico de Tabasco, que no nos demos cuenta de que en Tabasco hay hambre, hay falta de oportunidades, no hay los empleos suficientes y que lamentablemente también muchísimas jóvenes, sobre todo de preparatoria, pues están dejando las escuelas porque, bueno, pues niñas que son embarazadas y cosa que ya pareciera que estábamos superando, nuevamente está recayendo en Tabasco la situación de que muchas jovencitas, lamentablemente, pues no tienen, al parecer, una educación sexual adecuada o haya habido abandono de los familiares, pero sobre todo de las autoridades educativas para evitar que se siga dando el caso de que muchísimas gentes jóvenes estén abandonando sus estudios por esta situación. Ya no hablemos en este caso de quienes abandonan sus estudios lamentablemente por falta de recursos económicos o por falta realmente de que ya se está sintiendo que hay hambre, hay falta de oportunidad y que bueno, pues no tienen las oportunidades o los recursos para que puedan continuar en las escuelas. Entonces, Jorge Montaño, el caso de este magistrado desaforado, pues después de tanto rollo, dijeran
en el argot, pues ha resultado nuevamente un gran fracaso para sus acusadores. Ya también se está hablando de que quien fue acusada del gobierno anterior, en el caso de Zapaet o de agua potable, pues ya también al parecer pues va a abandonar la cárcel porque pues no han habido realmente comprobaciones de lo que se señalaba como delito. Entonces, son temas lamentablemente que fueron más escándalo que realidades. Sin embargo, los tabasqueños estamos demandando de sus gobiernos, tanto de los municipios como del Estado, y desde luego también a nivel nacional, pues gobiernos responsables, gobiernos honestos, gobiernos creíbles, gobiernos que por lo menos garanticen que los tabasqueños, para hablar específicamente de nuestro estado, pues tengan oportunidades. Ya sabemos que a Tabasco pues le vienen buenos tiempos por producto de la reforma energética, y que si continuamos con este tipo de inseguridad, si continuamos con la falta de oportunidades y con la falta de poner, en este caso, las piezas esenciales para dar y hacer un repunte del desarrollo, pues entonces lo que va a ocasionar es que no tengamos realmente las condiciones para llevar adelante esos proyectos en materia energética, y bueno, y tengan que emigrar, como se ha dado ya en otros estados que en otros tiempos no han garantizado proyectos, y bueno, pues el capital va donde mejor realmente le acomoda. Y creo que ojalá y el gobierno de Tabasco pues logre en los 3 años que viene, y en el que deseamos siempre que ojalá y tengamos gobiernos con resultados, gobiernos que den lo que esperamos, y que por lo menos no sigan defraudando a todos los que creyeron en un gobierno que lamentablemente pues ha matado muchísimas expectativas. Pues creo que nos vamos, como siempre decimos, y recordarle a todos que este programa lo tenemos de Frente a Tabasco los días lunes y jueves, y con repeticiones al día siguiente. Ahí repetimos, lo puede usted escuchar en la repetición al mediodía, por XBX, y desde luego en www.canaltvx.com, y también desde luego www.xbx.com. Y como siempre señalamos en este programa, nosotros sí, de Frente a Tabasco, pues con la frente en alto. Buenas noches.